y América Latina. Actualmente está impulsando la iniciativa Ni Uno Más Fuera del Aula. Este es un modelo nacional de educación inclusiva diseñado para garantizar que los niños y niñas con discapacidad en la República Dominicana accedan a una educación digna, equitativa y humanizada. Sobre esta propuesta vamos a conversar con Fénix. Bienvenida, Fénix. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Fénix, este tema genera muchas pasiones, sobre todo en aquellos padres que tienen niños con algunas condiciones especiales. En más de múltiples casos me he topado con casos en los que, bueno, están allí agarrándose la cabeza literalmente porque no saben qué hacer o dónde matricular al niño. Estoy dando este contexto, yo sé que tú tienes un contexto mucho mayor que el de nosotros, para que nos expliques de manera general cómo surge esta iniciativa Ni Uno Más Fuera del Aula. Muchas gracias. Ni uno más fuera del aula es una arquitectura intersectorial para garantizar que ningún niño quede fuera del aula por discapacidad o pobreza o por invisibilidad institucional. O sea, aunque estoy hablando específicamente para los niños neurodivergentes, la Ujú. educación inclusiva es un derecho fundamental en este país. El país tiene leyes robustas, tiene leyes para la discapacidad, para el autismo, tiene leyes del derecho de educación y artículos en la Constitución. Y aparte de eso, tenemos también presupuestos en varias instituciones. Lo que falta ahora es cómo, con todo el avance que hemos hecho académico en cuanto a la educación y todo el avance que hemos hecho como sociedad, cómo ahora unimos esa brecha entre lo fiscal y las leyes, lo cual es con un plan intersectorial que pueda monitorear el perfil de los estudiantes y crear un plan personalizado. ¿En qué me baso? Se estudia y se evalúa el perfil del estudiante, se diagnostica cuál es la condición y basado en eso, entonces se crean aulas que se adapten al niño, no que el niño se adapte al aula de la Ok. escuela. Fénix, una pregunta. ¿Cuántos niños con discapacidad tenemos hoy fuera del sistema educativo dominicano? ¿Y por qué este tema es tan poco mencionado? Porque esto no se habla. En Latinoamérica, según UNICEF y el Banco Mundial, existen más de 200 millones de niños que están fuera del aula o excluidos, quiere decir sin rehabilitación y sin un plan educativo. En la República Dominicana, según los datos de la CIUBEN, de la ONE, de UNICEF y el Banco Mundial, tenemos un casi 68% de niños que no reciben educación de primera infancia. Solamente un 23%, o sea, uno de cada tres niños tiene acceso a la educación. Y luego la educación se convierte en algo fragmentado. ¿Qué quiere decir? Que luego que pasan esos primeros años de infancia, ya no existen recursos. Y entonces muchas veces se le dice al padre, no tengo cupo, no tengo cómo darle un asiento a tu niño porque no tienen cómo suplir la necesidad Ujú. que el Ujú, niño representa. ujú. Ok. O sea, Y me gustaría reforzar esa estadística, 68%, pero eso es de manera general, tenga o no tenga discapacidad, ¿cierto? no, me refiero solamente a los niños con Ah, discapacidad. ok, ok. Solo un 68% de los niños con discapacidad en la primera infancia tienen acceso a educación. Luego esas No estadísticas tienen acceso, no perdón, tienen no acceso. Ok, tienen acceso. excelente. O sea, eso es mucho. Fénix, ¿el problema es falta de leyes, falta de recursos o falta de voluntad? Tenemos voluntad, porque creo que los avances que ha tenido la República Dominicana en educación, tengo entendido que ya hay rampas, hay procesos de inclusión. Tenemos unas leyes robustas. Incluso hay leyes laborales que incluyen a Ujú. las personas con Sí, discapacidad. hay una No sé si Ujú. cuota ustedes de saben participación. que 4% de las personas con discapacidad tienen que ser empleados en el sector público y un 2% en el sector privado. Ujú. Tenemos las leyes de educación, que es una ley fundamental, el derecho a educación, y luego también tenemos leyes de discapacidades, o sea, de acceso. Y en diciembre, vale la pena mencionar, en diciembre del 2025, el presidente Luis Abinader reafirmó el convenio con la ONU, demostrando en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, la meta número 4, ha presentado el plan de 10 años, desde el 2025 al 2035, con 6 ejes que protegen a las personas con discapacidad
incluyendo la educación desde la primera infancia. O sea, si tenemos las leyes, tenemos el presupuesto, ¿qué es lo que nos falta? Es una arquitectura intersectorial donde las personas o los ministerios encargados puedan venir a la misma mesa, conversar y desarrollar un plan educativo para los niños. ¿Qué conlleva eso? Eso conlleva una evaluación al sistema educativo que tenemos. Ujú. ¿Cuál es el currículum que se usa para leer, para escribir, para la matemática? Y dentro de ese sistema, para hacerlo completamente inclusivo, no podemos dejarle la responsabilidad al niño que sea el que aprenda. Si el niño no está aprendiendo en la manera en que se le está dando, se le está enseñando, entonces, ¿qué debemos de evaluar? La institución, o sea, el Estado y la educación. ¿Cómo entonces se adapta la educación al niño? Porque no podemos esperar que un niño neurodivergente, y no solo me refiero al niño autista, porque escucho más ese término en el país, me refiero a niños con retos neurológicos, cognitivos, el TDAH, que es el niño que es hiperactivo, pero también tiene problemas de cognición y de ejecución cerebral. Todos esos niños no aprenden de igual manera. Entonces no podemos asumir que un niño en un salón de clase todos van a aprender de la misma forma. Cuando un niño repite un grado 2 y 3 veces, hay que preguntarse por qué. Ya no es causa del niño, ya es una razón del niño. Hay que ver qué pasa, cómo se evalúa y cómo se inicia una ruta para darle los servicios a esos niños. Y también, no solamente es responsabilidad de los padres, porque el Estado es también responsable por la familia. ¿Cómo acompañamos a los padres? Muchos padres no saben qué puerta tocar. Muchos padres no entienden qué ruta, qué mapa tienen que seguir para darle esos procesos fundamentales al niño. Entonces, cuando no se responde teniendo las leyes y teniendo lo fiscal, entonces ya no es para más discurso. Hay que poner un plan en acción. Y planes fragmentados no funcionan. La acción no puede ser fragmentada. La inclusión tiene que ser algo a nivel nacional Ujú. para todos. Y Sí. tenemos que encontrar ese niño al nivel en que el niño está. Crear un programa aquí, otro allí, no estamos Perdimos ahí para que ese la... niño Ok. pueda entonces ser incluido. Y así ni uno más queda fuera del aula. Actualmente usted entiende que según nuestra educación las escuelas dominicanas están preparadas para recibir e integrar de verdad, de una manera realista, a niños con discapacidad. No, no le están preparadas. Eh, Tenemos que eh, empezar por Sí, preparar, capacitar a los profesores, sí, a los sí. maestros. esa es mi duda. Cómo hay que también definir aulas, hay que definir modalidades. ¿Cómo se hace eso? Una vez que ya se hace un mapeo nacional, ¿dónde se encuentra la mayor concentración? Vamos a hacer un piloto. Sentémonos a Ujú. la Ujú, mesa. ujú. ¿Quién se une? Sentémonos en la mesa. ¿Cómo se hace el mapeo? Con los datos ya que tiene CIBEN, con los datos de la ONE. Entonces podemos crear un mapa y crear un piloto. ¿Qué Ujú. significa eso? Una vez se diagnostican los niños y sabemos cuántos niños necesitan qué modalidad, entonces podemos capacitar maestros ya específicamente. Pero no solo los maestros, también hay que capacitar terapeutas. ¿Qué terapias va a recibir ese niño? ¿Dónde la va a recibir? ¿Quién dice cuál es la meta a trazar para ese niño? ¿Y cómo ya se identifica que se ha cumplido? Entonces, ese plan identifica dónde el Estado dejó de llegar para el niño. Porque, como te repito, el niño no es responsable por su educación, el Estado es responsable. El niño no Usted, es responsable por su rehabilitación, ni los padres. Porque si tú no sabes qué puerta tocar, el padre es que está sirviendo de sí. gestor, Ujú. de maestro, sin ser entrenados. Y el plan también debería incluir cómo entrenamos a los padres. Cómo ese Ujú. padre entiende la situación neurodivergente que tiene en casa, cómo se maneja, porque no podemos manejar a todos los niños por igual. Y cómo entonces somos un aporte, un soporte para ese niño. Con gritos no solucionamos nada. ¿Cómo podemos entonces crear estrategias para ayudar a ese niño a que sea un miembro activo en la sociedad? Porque recuerden, el dinero no invertido a temprana edad o en un plan educativo inclusivo, tarde o temprano la sociedad lo terminará pagando, ya sea en rehabilitaciones, Sí, ya sea en Claramente. salud mental o peor aún en penitenciarías. así es. Feni, Cuando un niño, sí, sí, se nos acabó el tiempo, perdón por interrumpirte, pero no quisiera dejar de preguntarte, y si puedes, aunque sea en 30 segundos, contestarnos.
¿Han sostenido ustedes conversaciones con las autoridades del Ministerio de Educación sobre este tema? ¿Qué se les ha dicho? ¿Qué se está haciendo en esa dirección actualmente? He intentado reuniones, pero como Ya, buen dominicano no tengo suficiente cuña y no he podido llegar. Por eso estoy Wow. haciendo un llamado a los padres para que me ayuden. Vamos a crear un programa para que ni uno más quede fuera del aula. Ya se nos acabó el excelente. tiempo, pero los quiero invitar a una conferencia de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, donde mañana a las 7 de la tarde voy a estar proponiendo el plan y cómo Ujú. deberíamos de unirnos como país. Y si no, llevarlo hasta los tribunales, porque es un derecho no servido a nuestros niños. Bueno, ahí está. Corroborando contigo de la necesidad de tener una estrategia integral, no solamente un centro aquí, otro Ujú. allí, en el municipio tal, sino que se constituya esto en una política de gobierno, porque ciertamente tenemos niños con, decenas de niños con situaciones especiales que nacieron así, bueno, van a convivir con eso toda la vida e igualmente tienen derecho a la educación, como Claramente. cualquier otro Y niño. tal cual ella decía, eso se refleja en gastos que vamos a tener que hacer a futuro de manera social. O sea que muchísimas gracias, Fénix, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Esperamos tener en otra ocasión esta oportunidad porque de verdad es un tema que nos aflige, nos atañe, es algo que es preocupación realmente porque la forma en la que estás trabajando es para prever que a futuro podamos tener muchísimo mejores condiciones, incluso laborales. Exactamente. Gracias por la invitación y por el espacio. Siempre para Gracias. servirle, Fénix. Bueno, ahí está Fénix, educadora con más de 20 años de experiencia, compartiendo con nosotros esta bonita propuesta, ni uno más fuera del aula. Ojalá que pueda caer en terreno fértil y que logremos eso en República Dominicana.